¿Qué tal? Buenos días, mis estudiantes de la clase de Relaciones Públicas 3. Quiero compartir hoy el tema, el área de prensa en la función de las relaciones públicas. Y el objetivo se lo dejo acá abajo para que conozcan cuál es la importancia de esta clase que compartimos con ustedes. Quiero hacer algunas reflexiones sobre la tarea que dejé hace 2 sábados. Primero, tienen que estar bien claros ustedes de lo que creen, lo que piensan, de acuerdo a la formación que reciben. Si ustedes recuerdan la tarea de hace 2 días, yo les pregunté que en qué circunstancias la dirección financiera ejercía mandatos sobre las relaciones públicas. La verdad es que en ningún caso, porque el jefe inmediato del director o la dirección de relaciones públicas es la gerencia general. Que relaciones públicas debe cumplir algunos procedimientos administrativos, financieros. Esa es otra cosa. El cumplimiento de los procedimientos es para todos los colaboradores. Pero ejercer un mandato, dar una orden, orden, no le corresponde a la dirección financiera hacerlo hacia la dirección de relaciones públicas, porque el único jefe inmediato para el equipo de relaciones públicas, ¿quién es? La gerencia general o el director general. Y en la otra pregunta donde también se confundieron, fue cuando yo les hacía referencia que en qué circunstancias la dirección de relaciones públicas ejercía mandato sobre la dirección de recursos humanos. En ninguna, porque tampoco el director de relaciones públicas jerárquicamente está más alto que recursos humanos. Ambos dependen de la gerencia general, es decir, ¿quién ejerce mandato sobre recursos humanos? El director general. Por lo tanto, no existe mandato. ¿Hay asesoramiento? Claro, ya lo habíamos hablado, que Relaciones Públicas puede asesorar al área de recursos humanos, al área de producción, en materia de imagen, en materia de comunicación, en materia de manejo de crisis de imagen, pero no puede ejercer mandato ni orden hacia la dirección de recursos humanos, porque el único que puede ejercer ese mandato es el director general. Espero que no se hayan confundido y recuerden, a nivel de jerarquía, todas las direcciones están en el mismo nivel y dependen de la gerencia general o el director general. No importa la nomenclatura que use la empresa, puede ser gerente general o director general. Aclarado esto, me gustaría ahora entrar de lleno a la clase. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí les voy a poner solamente para recordar el organigrama de una empresa. Quiero primero traer la colación y aquí se las presento. Si ustedes se fijan, vámonos a la dirección administrativa. Por ejemplo, una dirección administrativa tiene áreas de trabajo. Así es. Tiene el área, puede ser de compras, de logística, etcétera. La dirección financiera tiene sus áreas de trabajo. La dirección de recursos humanos tiene sus áreas de trabajo. Algunas que podemos mencionar, bueno, tal vez contratación, una área de capacitación, una área de nómina, etcétera. Eso pasa con la dirección de relaciones públicas. Ahora les quiero presentar el organigrama de la Oficina de Relaciones Públicas. Aquí están las áreas que ya vimos. E incluso hubo una área que no hice referencia, pero está dentro del organigrama. Me gustaría recalcarlo en este organigrama, es el área que maneja la crisis de imagen, que sobre ella no hice referencia cuando di esta clase. Pero ahí están las áreas. Hoy vamos a ver esta. El área de prensa. Primero, es importante que ustedes sepan cuál es la razón del equipo de prensa. La razón de ser del equipo de prensa, y aquí quiero que quede bien claro con este GDC que les dejo, es el encargado de que la organización sea noticia. Es decir, la área que se encarga de que una empresa, una organización
sea noticia es el área de prensa. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa ser noticia? Bueno, porque eso le da reputación, le da conocimiento, le da, viraliza aspectos positivos de la empresa, divulga, comunica. Y aquí me quiero detener. Ojo, es cierto que relaciones públicas, su razón de ser es noticia, que la empresa sea noticia. Esa es la función del área de prensa. Ok, ahí estamos claros. Ojo, ¿le corresponde divulgar aspectos negativos de la empresa? No. Al equipo de prensa lo que le importa, le interesa, le preocupa es que la opinión pública a través de los medios de comunicación conozcan de las cosas positivas que hace la empresa. Ok, entonces pensamos en que son noticias positivas. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes consideran que solamente noticias positivas se producen en una organización? Reflexionemos. No, también existen noticias negativas. La pregunta es, ¿hay que divulgar una noticia negativa a los medios? Les pongo un ejemplo. La empresa decide, en vista de la crisis que tiene, despedir a 20 colaboradores. ¿Debe el equipo de prensa mandar una nota informativa a los editores y periodistas de los medios de comunicación de que están despidiendo a 20? No es necesario decirlo porque primero no me lo está consultando el medio y segundo es una noticia negativa. Pero aquí viene un principio de las relaciones públicas que debe saberlo claramente el equipo de prensa. A veces los temas negativos llegan por terceros a los medios de comunicación. ¿Qué significa eso? ¿Será que el equipo de prensa en alguna circunstancia deberá mentir sobre una noticia negativa para la empresa? Y esto quiero que quede también acá bien reiterado en GDC. No. El principio básico del equipo de prensa es la verdad. Por muy doloroso que sea un hecho que afecte la organización, yo no puedo mentirle a la prensa sobre un acontecimiento que es real. Es decir, si a mí un periodista se acerca y me dice, ¿qué tan cierto es que se van a despedir a 20 colaboradores? Puede ser que yo, si no tengo la información en concreto o falta todavía dar mayores detalles, le puedo decir al colega periodista de que todavía no tenemos esa información, que apenas tengamos información de parte de la gerencia general, se la hace saber. O si ya tenés la información en concreto, pues lo que te queda decirle al amigo periodista es la verdad. Pues sí, porque tarde que temprano el periodista se va a dar cuenta que hubo despido y lo peor que puede pasarle a un periodista es sentir que el responsable de prensa de una empresa me mintió. ¿Por qué? Porque reitero, un principio del trabajo que hacemos en prensa es no mentir. No podemos apostar a la mentira creyendo que vamos a controlar una crisis de imagen. No, las crisis de imagen se empeoran cuando está de por medio la mentira. Por eso, déjenme decirle, haciendo una reconstrucción del contenido, el área de prensa, que es parte del equipo de relaciones públicas, su razón de ser es que seamos noticias que son positivas, que fortalecen la identidad de la empresa y que inciden en la construcción de esa imagen. Sin embargo, cuando hay hechos que afectan la imagen de la organización, no podemos mentir, no podemos decir eso no es cierto. Por lo tanto, si nosotros como equipo de prensa nos interesa que seamos noticia positiva, significa que el equipo de prensa deberá establecer relación ¿con quién? Bueno, con periodistas,
¿Con quiénes más? Con editores. ¿Con quiénes más? Con directores de noticia o directores de medio. Es decir, el equipo de prensa va a vincularse con el medio de comunicación, con los compañeros y compañeras que trabajan en estas áreas principales. El periodista, que es el que cubre la noticia, el editor, que es el que recibe la noticia del periodista para su proceso de revisión y edición, y el director de noticias, que de alguna manera también está vinculada con la política informativa del medio. Si queremos éxito en el trabajo de prensa, debemos establecer una relación armoniosa, cálida, sincera, y dando también información de calidad para los hombres y mujeres de prensa. A veces cometemos el error que dando regalías o sobornando a un periodista o dando anuncios publicitarios, estamos comprando la verdad. No, señores, esa es una pésima estrategia del equipo de relaciones públicas a través del área de prensa. La única forma de establecer una relación de trabajo profesional desde prensa con los periodistas es precisamente brindando información de calidad. ¿Qué andan buscando los hombres y mujeres de prensa? Información que tenga trascendencia, información que sea cercana, información que tenga temporalidad, es decir, que sea ya, que sea inmediata, información que tenga un impacto social. Es decir, si yo en mi organización estoy produciendo noticias que cumplen con esas características de la noticia que anda buscando un periodista, bienvenida sea. Hay una estrecha relación entre el jefe de prensa con el periodista porque se está brindando información de calidad. Esa es la tarea del equipo de prensa. Ahora, desde el punto de vista más administrativo, ¿qué es importante que debe manejar el equipo de prensa? Uno, debe manejar desde luego una base de datos de los periodistas de acuerdo a la fuente que cubren. ¿Qué es la fuente que cubren? A mí me interesa conocer cuáles son los periodistas que atienden el área económica, cuáles son los periodistas que atienden el área de deportes, el área de farándula, nacionales, departamentales, judiciales, porque dependiendo de la fuente que cubre el periodista, así me vinculo yo con lo que estoy viviendo dentro de mi organización. Les pongo un ejemplo. Si yo trabajo como equipo de prensa en un banco y se va a abrir una sucursal en Rivas de ese banco, bueno, hay que convocar a los hombres y mujeres de prensa. ¿Van a convocar a los que cubren judiciales? ¿O van a invitar a los periodistas que cubren deportes? No, van a gestionar la invitación a los periodistas que cubren economía o finanza o nacionales. ¿Por qué? Porque ese es el giro que tiene el acontecimiento. Por eso es importante que ustedes, si trabajan en el área de prensa, tengan en cuenta que deben tener una base de datos de periodistas de acuerdo a la actividad o la fuente que ellos cubren. La segunda manera de tener una base de datos de periodistas es a nivel geográfico. O sea, nosotros debemos saber cuáles son los periodistas de Chinandega, de Jinotega, de Matagalpa, los corresponsales, los medios locales. ¿Por qué es importante tener una base de datos de periodistas de acuerdo al lugar donde cubren? Porque hay eventos de tu empresa que probablemente se desarrollen en Managua y solamente convocas a los periodistas que son de Managua. Pero si te tocara desarrollar una actividad en Jinotega, pues debes conocer cuáles son los periodistas, los noticieros, los canales locales, el corresponsal de los medios nacionales. Es importante que lo manejes porque no vas a invitar en una actividad de Jinotega a un periodista que cubre en Chinandega. Entonces, la lógica es tener una base de datos de periodistas por departamento, porque vos no sabes en qué momento tu empresa decide desarrollar una actividad en aquel departamento, en aquel municipio. Y otra forma también de tener una base de datos de periodistas es a través de el tipo de medio que cubre. Es decir, no es lo mismo el periodista que cubre para radio que cubre para televisión.
ni tampoco el que cubre para las redes sociales, o los que tienen sus propios blogs, o los medios escritos. Entonces, vos debes saber para qué tipo de medio colabora. ¿Por qué es importante? Imagínense que yo invito a una actividad, al lanzamiento de un nuevo producto y no me llegaron dos amigos periodistas de los canales. Bueno, yo tengo que saber que a ese periodista que no llegó, me comunico con él y le puedo hacer llegar material de refuerzo. O sea, ¿tengo que mandarle fotografía? No, tengo que mandarle videos. ¿Ya? Igual pasaría con un periodista de medios escritos o de las redes que no asistió a ese evento, pues no lo ideal es que le mande la nota de prensa con fotografías. Entonces, saber en qué medio trabaja el periodista es importante para darle, como equipo de prensa, insumos para el trabajo que desarrollan los hombres y mujeres de prensa. Básicamente esa es la razón de ser del equipo de prensa. Todas esas noticias que nosotros vemos constantemente en los medios es precisamente por la gestión que hace el equipo de prensa, que establece una relación bien cercana con los hombres y mujeres de prensa. Ahí les voy a dejar la guía para esta clase y ustedes van a trabajarla, e igual les dejo siempre la planificación de el día de entrega y la hora tope de entrega. Quiero pedirles disculpas a propósito del trabajo anterior porque muy tarde les evalué las tareas. Sin embargo, lo estamos haciendo y por eso estoy dando a la tarea que van a entregar. Bueno, ahorita porque estamos grabando este programa que se transmite el próximo sábado. Sin embargo, vamos a ser un poco flexibles cuando dejamos orientaciones más allá del día sábado, que es el día que se debe dejar el material y la tarea. Yo les mando un gran abrazo. Espero que la pasen bien y que se hayan conectado con la clase de prensa. Chao, chao. Muchas bendiciones para usted y sus familias.